Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Radio Vaticana, Vatican News transmite la lectura de la declaración final y la conclusión del séptimo Congreso de Religiones Mundiales y Tradicionales que se lleva a cabo en el Palacio de la Independencia en Nur-Sultán, Kazajistán. Estimados oyentes y telespectadores, reciban el saludo cordial de Griselda Mutual en nombre de la redacción y de Patricio Chiprari en la asistencia técnica. Transmitimos desde la Ciudad del Vaticano el último evento que ve al Papa Francisco en su 38º viaje apostólico internacional en Kazajistán, esta vez con motivo, como dijimos, del séptimo Congreso de Religiones Mundiales y Tradicionales. 81 representantes religiosos de unos 50 países en esta sala circular en un viaje que, como dijo el Papa Francisco el domingo pasado, después de rezar el Ángelus, es una oportunidad para dialogar como hermanos, animados por el deseo común de paz, paz de la que nuestro mundo está sediento. Un viaje breve, sí, de 3 días, centrados en el diálogo, en la oración, en el que el Sumo Pontífice ha pronunciado ya 3 discursos y una homilía, dirigiéndose el martes primero a las autoridades del país, mientras que ayer miércoles ha intervenido en la apertura y sesión plenaria del Congreso y ha celebrado la Santa Misa en la plazoleta del Expo, un área expositiva conocida por haber acogido el evento dedicado a la eficiencia energética y la sostenibilidad en 2017. El penúltimo discurso lo ha dirigido a la Iglesia en el país esta mañana en la Catedral Madre de Dios del Perpetuo Socorro, en el encuentro con los obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados, agentes de pastoral y seminaristas del país. Previo a ello, el Papa Francisco encontró de forma privada a los miembros de la Compañía de Jesús en la Nunciatura Apostólica. Estamos, como ya saben, en Nur-Sultán, la capital de Kazajistán, en la parte septentrional del país de Centroasia, 9º país más grande del mundo y antigua República Soviética. Con una población católica que ronda el 1%, unos 125.000 católicos, el país, como hemos dicho a lo largo de este viaje, es de mayoría musulmana, un 70%, y los idiomas oficiales son el kazajo y el ruso, conocida como la segunda capital más fría del mundo después de Ulan Bator en Mongolia. Las corrientes siberianas aquí pueden bajar el termómetro hasta unos 40 grados bajo cero en invierno. El Santo Padre Francisco ha hecho su ingreso en la sala circular, ha sido recibido con el aplauso de los presentes. La última actividad aquí del Papa en tierras kazajas se lleva a cabo en este Palacio de la Independencia, que junto con el Monumento Eli, el Museo Nacional, la Universidad Hazret Sultán, forma parte del conjunto arquitectónico de la Plaza Central de Nur-Sultán, también lugar donde el Papa pronunció su discurso de apertura del Congreso y sede de los congresos desde 2003, año de iniciación de estos encuentros interreligiosos. Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, аса қасиетті Рим Папасы Франциск, жоғары мәртебелілер, құрметті форумға қатысушылар мен меймандар. Біз бүгін әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің 7-ші съезін қорытындылау үшін жиналып отырмыз. Кешегі пленарлық отырысымыз өте мазмұнды өтті. Түске дейін де секциялық отырыстар аясында нәтижелі пікір алмасулар болды. Жалпы осы 2 күннің ішінде Es la clausura de este séptimo Congreso de los líderes de las religiones mundiales y tradicionales del mundo. Presenta esta clausura Maulen Ashimbayev, el jefe del secretariado del Congreso y también presidente del Senado del Parlamento de la República de Kazajistán. Primeramente se leerá
la declaración de los líderes de las religiones mundiales y tradicionales. Мұндай идеялар мен ұсыныстар үйлесімді әрі өркендеген әлем құруға өз үлесін қосады деп сенеміз. Уважаемые участники и гости съезда, важные идеи и предложения 7-го съезда в концептуальном виде представлены в его итоговой декларации. Особое внимание в этом документе уделено необходимости объединения усилий всего человечества в преодолении последствий пандемии. В декларации обозначены актуальные задачи, стоящие перед мировым сообществом по продвижению культуры, диалога и взаимопонимания. En la declaración están contenidos todos los principales pasos a realizar para llegar a un diálogo recíproco y superar los conflictos. Las propuestas que llegaron, que fueron presentadas, han sido todas acogidas. Todos los participantes en el Congreso han recibido el documento y se espera que las declaraciones contribuyan al diálogo y a la afrontación de las problemáticas comunes de la época moderna. En la reunión del Congreso fueron examinados la posibilidad de desarrollar el 8º Congreso. Se dispuso de desarrollarlo en el 2025 en la capital de Kazajistán. Las propuestas están contenidas en la declaración. Se declara aprobada la declaración. Se pasa en este momento a la lectura del documento conclusivo del 7º Congreso de los Líderes de las Religiones Tradicionales y Mundiales. Para la lectura de la declaración paso la palabra al representante de la Iglesia Anglicana, el obispo Dolkin. Su Excelencia, la doctora John Bailiff. Nosotros, los participantes en el 7º Congreso, líderes espirituales de las religiones mundiales y tradicionales, políticos responsables de organizaciones internacionales, guiados por un deseo compartido de consolidación global en nombre de un mundo sostenible, justo, seguro y próspero, afirmando la importancia de los valores humanos compartidos en el desarrollo espiritual y social de la humanidad, garantizando la paz, la seguridad y la estabilidad universales, reconociendo la importancia clave de las directrices espirituales y morales para el desarrollo sostenible y estable de las relaciones sociales, superando la intolerancia, la xenofobia, la discriminación y los conflictos basados en las diferencias sociales, étnicas, culturales y religiosas, prestando especial atención a la importancia de preservar la riqueza de la diversidad religiosa y cultural para la civilización humana, comprendiendo que las acciones caritativas, la compasión, la misericordia, el compromiso con los ideales de justicia social y la solidaridad podrían contribuir al acercamiento de las personas y las sociedades, reconociendo el valor de la educación y la instrucción religiosa para el autodesarrollo personal y el fomento del respeto a otras religiones y culturas, afirmando la importancia del papel de la mujer en la familia y en la sociedad, en la educación de las nuevas generaciones y en los procesos sociopolíticos, afirmando que las desproporciones en la obtención de los beneficios del mundo moderno conducen a la desigualdad, las crisis, los conflictos, las tensiones sociales y los desacuerdos, reconociendo la importancia de una oposición consolidada a los desafíos y amenazas globales del mundo moderno post-pandémico, incluyendo el crimen organizado y el terrorismo, las drogas, la migración ilegal y el cambio climático, la pobreza y el hambre, condenando en los términos más enérgicos el extremismo, el radicalismo y el terrorismo, especialmente los basados en creencias religiosas que invaden los principios, valores
de la civilización, condenando la creación de focos de tensión interestatal e internacional en el mundo y expresando su grave preocupación por el deterioro de la situación en diversas partes de nuestro planeta, así como el aumento de números de migrantes y refugiados que necesitan asistencia y protección humanitaria, expresando el firme deseo de contribuir a la creación de condiciones para la reconciliación y el diálogo entre las partes en conflictos, comprendiendo la urgente necesidad de los esfuerzos conjuntos de los líderes espirituales y políticos para suavizar los desacuerdos del mundo moderno, acogiendo con satisfacción todas las iniciativas internacionales, regionales, nacionales y locales, así como los esfuerzos de los líderes religiosos para promover el diálogo interreligioso, intercultural e intercivilizacional, expresando la intención de intensificar la cooperación en las comunidades religiosas, instituciones internacionales, nacionales y públicas y no gubernamentales en el periodo postpandémico, señalando la importancia del Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales. Han llegado a una posición común y declaran lo siguiente: haremos todo lo posible para que el Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales continúe sus actividades regulares en beneficio de la paz y el diálogo entre religiones, culturas y civilizaciones. Declaramos que en las condiciones del desarrollo pospandémico del mundo, la globalización de los procesos mundiales y las amenazas a la seguridad, el Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales desempeña un papel importante en la realización de esfuerzos conjuntos para fortalecer el diálogo civilizado en nombre de la paz y la cooperación, como la promoción de los valores espirituales y morales. Afirmamos que las enfermedades pandémicas conllevan riesgos y amenazas para toda la humanidad y tienen un impacto negativo en todas las sociedades y estados del mundo. Estas consecuencias negativas solo pueden superarse mediante esfuerzos conjuntos, trabajando juntos y ayudándose mutuamente. Número 4. Estamos convencidos de que el desencadenamiento de cualquier conflicto militar, un foco de tensión y confrontación, tiene una reacción en cadena y conduce a la destrucción del sistema de relaciones internacionales. Creemos que el extremismo, el radicalismo, el terrorismo y todas las demás formas de violencia y guerra, sean cuáles sean sus objetivos, no tienen nada que ver con la religión y deben ser rechazados en los términos más enérgicos. Instamos encarecidamente a los gobiernos nacionales y a las organizaciones internacionales autorizadas a prestar una asistencia integral a todos los grupos religiosos y comunidades étnicas que han sido objeto de vulneración de derechos y de violencia por parte de extremistas y terroristas como consecuencia de guerras y conflictos militares. Hacemos un llamamiento a los líderes mundiales para que pongan fin a los conflictos y al derramamiento de sangre en todos los rincones de nuestro planeta, para que abandonen la retórica agresiva y destructiva que conduce a la desestabilización del mundo. Hacemos un llamamiento a los líderes religiosos y figuras políticas prominentes de diversas partes del mundo para que desarrollen incansablemente el diálogo en nombre de la amistad, la solidaridad y la coexistencia pacífica en el mundo. Abogamos por la participación activa de los líderes de las religiones mundiales y tradicionales y de las figuras políticas prominentes en el proceso de lograr la estabilidad a largo plazo y la resolución de conflictos. Observamos que el pluralismo y las diferencias de religión, color de piel, género, raza y lengua son una expresión de la sabiduría de la voluntad de Dios con la que Dios creó al ser humano. En este sentido, es inaceptable cualquier hecho de coacción a una determinada religión y doctrina religiosa. Pedimos que se apoyen plenamente las iniciativas encaminadas a la aplicación práctica del diálogo interreligioso e interconfesional, los principios de la fraternidad humana, la justicia social y la solidaridad en nombre de un presente y un futuro mejores para todos los pueblos. Nos solidarizamos con los esfuerzos de las Naciones Unidas, de otras instituciones internacionales y regionales, así como de los gobiernos nacionales y organizaciones públicas y no gubernamentales para promover el diálogo entre civilizaciones, religiones y naciones. Reconocemos la importancia y el valor de un documento verdaderamente histórico sobre la fraternidad humana para la paz mundial,
y la convivencia entre la Santa Sede y Al-Azhar, que se convirtió en una manifestación de buena voluntad y enfoque constructivo en nombre de la paz, la armonía, el respeto mutuo y la tolerancia entre los creyentes, adoptado por la Asamblea General de la ONU en la resolución del 21 de diciembre de 2020. Reconocemos la importancia y el valor histórico de la Declaración de la Meca, adoptada por iniciativa de la Liga Musulmana Mundial en mayo de 2019 en la Meca, y que hace un llamamiento al diálogo, comprensión mutua y cooperación para el bien común. Acogemos con beneplácito el progreso que ha realizado la comunidad mundial en los campos de la ciencia, alta tecnología, medicina, industria y otras áreas, y al mismo tiempo señalamos la importancia de su armonización con los valores espirituales y humanistas de la humanidad. Somos conscientes de que los problemas sociales empujan a menudo a las personas a acciones extremas, y hacemos un llamamiento a todos los estados para que garanticen unas condiciones de vida dignas a sus ciudadanos. Constatamos que las personas y las sociedades sin valores espirituales sólidos y sin directrices morales están condenadas a perder la base fundamental de la naturaleza humana, el deseo de creatividad y de humanismo. Hacemos un llamamiento a los líderes políticos y empresariales del mundo para que se centren en la superación de los desequilibrios en el desarrollo de las sociedades modernas y en la reducción de la brecha en el bienestar de los diferentes segmentos de la población y de los diferentes países del mundo. Observamos que el papel de los líderes de las religiones mundiales y tradicionales y su activa diplomacia religiosa en el mundo tienen un impacto positivo en los procesos sociopolíticos de los estados y sociedades, contribuyendo a la preservación de la paz y los valores universales. Partimos del hecho inmutable de que el Todopoderoso creó a todas las personas iguales, independientemente de su afiliación racial, religiosa, étnica o de otro tipo, por lo que la tolerancia, el respeto y la comprensión mutua deben ser el objetivo de cualquier sermón religioso. Hacemos un llamamiento a las personales políticas y públicas, a los periodistas y a los blogueros para que cuiden los sentimientos religiosos y nacionales de la gente y no identifiquen extremismo y terrorismo con naciones enteras y religiones amantes de la paz. Abogamos por aumentar el papel de la educación e ilustración religiosa para fortalecer la coexistencia respetuosa de las religiones y culturas y desacreditar los peligrosos prejuicios pseudo-religiosos. Prestamos especial atención a la importancia de fortalecer la institución de la familia y reforzar la igualdad de género en las sociedades. Defendemos la protección de la dignidad y los derechos de las mujeres, la mejora de su estatus social como miembros iguales de la familia y la sociedad. Observamos la inevitabilidad del desarrollo digital global, así como la importancia del papel de los líderes religiosos y espirituales en la interacción con los políticos para resolver los problemas de la desigualdad digital. Nos esforzamos por desarrollar un diálogo con los medios de comunicación y otras instituciones de la sociedad para aclarar el beneficio integral de los valores universales y religiosos, así como para promover la alfabetización religiosa, la paz civil y la tolerancia interreligiosa. Hacemos un llamamiento a todas las personas de fe y de buena voluntad para que se unan en estos momentos difíciles y contribuyan con su posible ayuda a garantizar la armonía y seguridad en nuestro hogar común, el planeta Tierra. Dirigimos nuestras oraciones en apoyo de todas las personas de buena voluntad del planeta que contribuyen significativamente a la expansión del diálogo intercivilizacional, interreligioso e interestatal en nombre de un mundo mejor y próspero. Pedimos que se apoyen los actos de misericordia y compasión en las regiones afectadas por los conflictos militares y las catástrofes naturales y de origen humano. Pedimos que se apoyen los actos
que se apoye solidariamente a las organizaciones internacionales y a los gobiernos nacionales en sus esfuerzos por superar las consecuencias de la pandemia de coronavirus. Afirmamos que los resultados del Congreso y esta declaración están destinados a convertirse en una importante guía para las generaciones modernas y futuras de la humanidad, con el fin de promover una cultura de tolerancia, respeto mutuo y paz, y pueden ser utilizados en la administración pública de cualquier país del mundo, así como por las organizaciones internacionales, incluidas las instituciones de la ONU. Encomendamos a la Secretaría del Congreso que elabore un concepto para el desarrollo del Congreso de Líderes de las Religiones Mundiales y Tradicionales como plataforma universal de diálogo interreligioso global para 2023-2033. Nos complace observar el papel de la República de Kazajistán como centro autorizado y global de diálogo intercivilizacional, interreligioso e interconfesional. Agradecemos a la República de Kazajistán, al presidente Kassym-Jomart Tokayev, por las iniciativas humanistas para convocar el 7º Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales, por su contribución a la creación y al progreso, a la paz y a la armonía. Agradecemos a la República de Kazajistán por la excelente organización del Congreso y al pueblo kazajo por su cordialidad y hospitalidad. Confirmamos nuestro interés colectivo en continuar las actividades del Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales y nuestra intención de convocar el 7º Congreso en 2025 en la capital de la República de Kazajistán, Nur Sultán. Esta declaración fue adoptada por la mayoría de los delegados del Congreso y se está compartiendo con las autoridades, líderes políticos, figuras religiosas de todo el mundo, así como con las organizaciones regionales e internacionales pertinentes, las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones religiosas y los principales expertos, y también se distribuirá como documento oficial de la 77 sesión de la Asamblea General de la ONU. Los principios contenidos en la presente declaración pueden ser difundidos a todos los niveles regionales e internacionales, al tiempo que se apela a que sean tenidos en cuenta en las decisiones políticas, las normas legislativas, los programas educativos, y también se distribuirá a los medios de comunicación de todos los países interesados. Que nuestras aspiraciones sean bendecidas y que la paz y la prosperidad se concedan a todos los pueblos y países. Retoma la palabra Ashimbayev. Para mí es un gran honor dar la palabra al huésped honorario, participante del Congreso, jefe de la Iglesia Católica, su Santidad Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, hemos caminado juntos. Gracias por haber venido desde distintas partes del mundo, trayendo la riqueza de sus credos y de sus culturas. Gracias por haber vivido intensamente estos días de intercambio, trabajo y compromiso con el signo del diálogo, que tienen un valor aún más precioso durante un periodo tan difícil al que, además de la pandemia, se agrega el peso de la locura insensata de la guerra. Hay demasiado odio y divisiones, demasiada falta de diálogo y de comprensión del otro.
Esto en el mundo globalizado resulta aún más peligroso y escandaloso. No podemos salir adelante conectados y separados, vinculados y desgarrados por tanta desigualdad. Así pues, gracias por los esfuerzos realizados en favor de la paz y la unidad. Gracias a las autoridades del lugar que nos han recibido, preparando y alistando con sumo cuidado este Congreso, y a la población de Kazajistán, amigable y valiente, capaz de abrazar otras culturas, preservando su noble historia y sus valiosas tradiciones. Thank you very much. Mi visita, que ya está llegando a su fin, tiene como lema mensajeros de la paz y la unidad. Está en plural porque el camino es común. Y este séptimo congreso, que el Altísimo nos ha concedido la gracia de vivir, ha marcado una etapa importante. Desde su nacimiento en 2003, el evento ha tenido como modelo la jornada de oración por la paz en el mundo, convocada en 2002 por Juan Pablo II en Asís para reafirmar el aporte positivo de las tradiciones religiosas al diálogo y a la concordia entre los pueblos. Después de los sucesos del 11 de septiembre de 2001, era necesario reaccionar juntos ante el clima incendiario que la violencia terrorista quería provocar y que amenazaba con hacer de las religiones un factor de conflicto. Sin embargo, el terrorismo de matriz pseudo-religiosa, el extremismo, el radicalismo, el nacionalismo alimentado de sacralidad fomentan todavía hoy temores y preocupaciones en relación a la religión. Por eso en estos días ha sido providencial en reencontrarnos y reafirmar la esencia verdadera e irrenunciable de la misma. A este respecto, la declaración de nuestro Congreso afirma que el extremismo, el radicalismo, el terrorismo y cualquier otra incitación al odio, a la hostilidad, a la violencia y a la guerra, cualquier motivación u objetivo que se propongan, no tienen relación alguna con el auténtico espíritu religioso y han de ser rechazados con la más resuelta determinación. Han de ser condenados sin condiciones y sin peros. Además, en base al hecho de que el Omnipotente ha creado a todas las personas iguales, independientemente de su pertenencia religiosa, étnica o social, hemos acordado afirmar que el respeto mutuo y la comprensión deben ser considerados esenciales e imprescindibles en la enseñanza religiosa. Kazajistán, en el corazón del gran y decisivo continente asiático, ha sido el lugar natural para encontrarnos. Su bandera nos ha recordado la necesidad de custodiar una sana relación entre política y religión. De hecho, así como el águila dorada que se encuentra en el estandarte nos recuerda la autoridad terrena, haciendo alusión a los imperios antiguos, el fondo azul evoca el color del cielo, la trascendencia. Por lo que hay un vínculo sano entre política y trascendencia, una sana coexistencia que conserve los ámbitos diferenciados. Distinción, no confusión ni separación. No a la confusión por el bien del ser humano que necesita, como el águila, un cielo libre para volar, un espacio libre y abierto al infinito que no esté limitado por el poder terreno. Por otro lado, una trascendencia que no debe ceder a la tentación de transformarse en poder, pues de otro modo el cielo caería sobre la tierra, el más allá divino quedaría atrapado en el hoy terreno, el amor al prójimo en elecciones partidistas. Por lo tanto, no a la confusión, pero también no a la separación entre política y trascendencia, ya que las más altas aspiraciones humanas no pueden ser
excluidas de la vida pública, relegadas al mero ámbito privado. Por eso, quien desee expresar de manera legítima su propio credo, que sea amparado siempre y en todo lugar. ¿Cuántas personas, en cambio, aún hoy son perseguidas y discriminadas por su fe? Hemos pedido con firmeza a los gobiernos y a las organizaciones internacionales competentes que apoyen a los grupos religiosos y a las comunidades étnicas que han sufrido violaciones a sus derechos humanos y a sus libertades fundamentales y violencia por parte de extremistas y terroristas, también como consecuencia de guerras y conflictos militares. Sobre todo es necesario comprometerse para que la libertad religiosa no sea un concepto abstracto, sino un derecho concreto. Defendamos para todos el derecho a la religión, a la esperanza, a la belleza, al cielo, porque no solo Kazajistán, como proclama su himno, es un dorado sol en el cielo, sino también cada ser humano, cada hombre y mujer, en su singularidad irrepetible, si entra en la relación con lo divino, puede irradiar una luz particular sobre la tierra. Por eso la Iglesia Católica, que no se cansa de anunciar la dignidad inviolable de cada persona creada a imagen de Dios, cree también en la unidad de la familia humana. Cree que todos los pueblos forman una comunidad, tienen un mismo origen, puesto que Dios hizo habitar a todo el género humano sobre la faz de la tierra. Por eso, desde que comenzamos estos congresos, la Santa Sede, en especial por medio del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso, ha participado activamente y quiere seguir haciéndolo. El camino del diálogo interreligioso es un camino común de paz y por la paz, y como tal, es necesario y sin vuelta atrás. El diálogo interreligioso ya no es solo una posibilidad, no, es un servicio urgente e insustituible para la humanidad, para alabanza y gloria del Creador de todos. Hermanos, hermanas, al pensar en este camino común, me pregunto, ¿cuál es nuestro punto de convergencia? Juan Pablo II, que hace 21 años visitó en este mismo mes Kazajistán, afirmó que todos los caminos de la Iglesia conducen al hombre y que el hombre es el camino de la Iglesia. Quisiera decir hoy que el hombre es también el camino de todas las religiones. Sí, el ser humano concreto, debilitado por la pandemia, postrado por la guerra, herido por la indiferencia. El hombre, criatura frágil y maravillosa que sin el Creador desaparece y sin los demás no subsiste. Que se mire el bien del ser humano más que a los objetivos estratégicos y económicos, más que a los intereses nacionales, energéticos y militares antes de tomar decisiones importantes. Para tomar decisiones que sean verdaderamente grandes, que se mire a los niños, a los jóvenes y a su futuro, y a los ancianos y a su sabiduría, a la gente común y a sus necesidades reales. Y nosotros alzamos la voz para gritar que la persona humana no se reduce a lo que produce y obtiene, sino que debe ser acogida y nunca descartada. Que la familia, que en lengua kazaja significa nido del alma y del amor, es el cauce natural e insustituible que ha de protegerse y promoverse para que crezcan y maduren los hombres y las mujeres del mañana. Para todos los seres humanos, las grandes sabidurías y religiones están llamadas a dar testimonio de la existencia de un patrimonio espiritual y moral común que se funda sobre dos pilares, la trascendencia y la fraternidad. La trascendencia, el más allá, la adoración. Es bonito que cada día millones y millones de hombres y de mujeres de distintas edades, culturas y condiciones sociales se reúnen para orar en innumerables lugares de culto. Es la fuerza escondida que hace que el mundo avance. Y luego la fraternidad, el otro, la proximidad, porque no puede profesar una verdadera adhesión al Creador quien ama a sus criaturas.
Este es el espíritu que impregna la declaración de nuestro Congreso, del cual en conclusión quisiera destacar 3 palabras. La primera es la síntesis de todo, la expresión de un grito apremiante, el sueño y la meta de nuestro camino, la paz. La paz es urgente, porque cualquier conflicto militar o foco de tensión y de enfrentamiento hoy no puede más que tener un nefasto efecto dominó y compromete seriamente el sistema de relaciones internacionales. Pero la paz no es la mera ausencia de la guerra, ni se reduce solo al equilibrio de las fuerzas adversarias, no, ni surge de una hegemonía despótica, sino que con toda exactitud y propiedad se llama obra de la justicia, brota pues de la fraternidad, crece a través de la lucha contra la injusticia y la desigualdad, se construye tendiendo la mano a los demás. Nosotros que creemos en el Creador de todos debemos estar en primera línea para irradiar una convivencia pacífica, debemos dar testimonio de ella, predicarla, implorarla. Por eso la declaración exhorta a los líderes mundiales a detener los conflictos y el derramamiento de sangre en todo lugar y a abandonar retóricas agresivas y destructivas. Les rogamos en nombre de Dios y por el bien de la humanidad, comprométanse en favor de la paz, no en favor de las armas. Solo sirviendo a la paz, el nombre de ustedes será grande en la historia. Si falta la paz es porque falta el cuidado, la ternura, la capacidad de generar vida. Y por lo tanto hay que buscarla implicando mayormente, esta es la segunda palabra, a la mujer. Porque la mujer cuida y da vida al mundo, es camino hacia la paz. Por eso apoyamos la necesidad de proteger su dignidad y de mejorar su estatus social como miembro de la familia y de la sociedad con los mismos derechos. También a las mujeres se les han de confiar roles y responsabilidades mayores. ¿Cuántas opciones que conllevan muerte se evitarían si las mujeres estuvieran en el centro de las decisiones? Comprometamos para que sean más respetadas, reconocidas e incluidas. Finalmente, la tercera palabra, los jóvenes. Ellos son mensajeros de la paz y la unidad de hoy y del mañana. Ellos son los que más que otros invocan la paz y el respeto por la casa común de la creación. En cambio, las lógicas de dominio y de explotación, el acaparamiento de los recursos, los nacionalismos, las guerras y las zonas de influencia trazan un mundo viejo que los jóvenes rechazan, un mundo cerrado a sus sueños y a sus esperanzas. Así también religiones rígidas y sofocantes no pertenecen al futuro, sino al pasado. Pensando en las nuevas generaciones, se ha afirmado aquí la importancia de la instrucción que refuerza la acogida recíproca y la convivencia respetuosa entre las religiones y culturas. En las manos de los jóvenes pongamos oportunidades de instrucción, no armas de destrucción. Y escuchémoslos sin miedo a dejarnos interrogar por ello. Sobre todo, construyamos un mundo pensando en ellos. Hermanos y hermanas, la población de Kazajistán, abierta al mañana y testigo de tantos sufrimientos del pasado, con su extraordinaria multirreligiosidad y multiculturalidad, nos ofrece un ejemplo de futuro. Nos invita a construirlo sin olvidar la trascendencia y la fraternidad, la adoración al Altísimo y la acogida a los demás. Vayamos adelante así, caminando juntos en la tierra como hijos del cielo, tejedores de esperanza y artesanos de concordia, mensajeros de paz y de unidad. Gracias. Inmediatamente el aplauso para el Papa Francisco. Se agradece a su santidad por las
calurosas palabras ante el Congreso y a nuestro país. Su compromiso es muy importante en la promoción del país. Le deseamos larga vida y un proficuo ministerio en favor de la humanidad. Ahora la palabra va a Su Excelencia el Sheikh Al-Tayeb. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ كلمتي الختامية بتقديم الشكر مرة أخرى إلى السيد الرئيس. Lamentablemente no podemos ofrecerles la traducción de la intervención del gran imam de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, que también, como en el inicio de este Congreso, está realizando su intervención. Recordamos que en el inicio del Congreso intervino, además del Papa Francisco, el gran imam, también un representante de la religión judía, y del representante de la delegación del Patriarcado de Moscú. También hubo una breve presentación de Guterres, el secretario general de la ONU. Después de todo lo que ha sido dicho, nos están llegando algunas informaciones de las palabras que está pronunciando el gran imam. No puede decir mucho más, porque la declaración ha abordado todas las problemáticas actuales والمستخفين بالعدل الإلهي وقصاص السماء ووعيد الرسل بأن الله يمهل للظالم ويمد له في ظلمه. Es la voluntad de promover los valores de la convivencia y el diálogo entre los pueblos y las confesiones frente a cualquier intento de instrumentalizar la religión con fines políticos, la que inspira este séptimo Congreso de Líderes Religiosos Mundiales y Tradicionales. Esta iniciativa, que ha sido lanzada en el año 2003 en Astana, hoy Nur Sultán, por el expresidente Nazarbayev, después de los atentados del 11 de septiembre en los Estados Unidos. Una iniciativa que se ha organizado en la estela del Espíritu de Asís, ciudad donde San Juan Pablo II inauguró el primer encuentro interreligioso por la paz en 1986. Desde aquel entonces, el encuentro se celebra cada 3 años en esta capital kazaja. La última edición, la sexta, se celebró en 2018 bajo el lema Líderes Religiosos por un Mundo Seguro, con la participación de una delegación vaticana, lo que ha contribuido a consolidar las cordiales relaciones de colaboración entre Kazajistán y la Santa Sede en la promoción del diálogo interreligioso. Esta es la primera vez, sin embargo, que este encuentro cuenta en su mesa redonda con la participación de un pontífice en primera persona. Este congreso, que se ha desarrollado este año en los días 14 y 15 de septiembre, está dedicado al papel de los líderes de las religiones mundiales y tradicionales en el desarrollo espiritual y social de la humanidad en el periodo pospandémico. Se celebró por primera vez, como dijimos, en Nur Sultán, en aquel entonces Astana, en el año 2003, por iniciativa de Nazarbayev, el primer presidente de la República de Kazajistán.
Fue un acontecimiento único porque por primera vez vio a representantes de todo el mundo religioso reunidos en torno a una misma mesa con el objetivo de encontrar puntos de referencia comunes para crear una institución internacional permanente, garantizar el diálogo interreligioso y coordinar la toma de decisiones. Desde entonces, todos los congresos que se han sucedido cada 3 años, es decir, 2006, 2009, 2012, 2015 y 2018, con la excepción de este último, que se pospuso un año debido a la pandemia, han contado con la participación de líderes y representantes destacados del Islam, los cristianos, judíos, budistas, sintoístas, taoístas y otras religiones tradicionales, y al final de cada encuentro con la publicación de un documento final conjunto que hemos ya leído, que contiene declaraciones y llamamientos dirigidos a los ciudadanos, los pueblos y los gobiernos de los países del mundo. Lo que puedo repetir, dice el gran imán, es que el mensaje de las religiones no alcanzará su objetivo hasta que las religiones no se unan. Es necesario dirigir las actividades religiosas hacia la unidad, recoger los valores altos de cada religión y difundirlos por todas partes, basarse sobre la verdad en el difundir estos valores, lejos de todo lo que puede herir al otro. Y este es también el mensaje del Islam y de todas las religiones. Habla a partir de su experiencia sobre el documento de la fraternidad humana, que a pesar de las diferencias y las fuerzas que trataron de impedir su firma, logró salir adelante porque los corazones se encontraron en la amistad y el respeto, lo que llevó al nacimiento del documento que fue firmado por el Papa Francisco y por el gran imán. En efecto, hemos visto el gran afecto y respeto que demuestran ambos líderes religiosos. Y es importante esta promoción, este fomento del diálogo interreligioso en aras de la paz y del desarrollo. También es muy importante el papel de los líderes religiosos en el fortalecimiento de la seguridad internacional. Estos han sido también temas centrales en los debates en estos años. Y continúa el gran imán afirmando que la sanación de la humanidad no depende de un progreso tecnológico, sino de un progreso espiritual. El aplauso, un progreso espiritual cuyas bases serán las religiones. Nuevamente toma la palabra Baulin Ashimbayev, quien agradece también la contribución al gran imán de Al-Azhar, el sheikh profesor Ahmed Al-Tayeb. Ahora dirige sus palabras Anthony Volokolamsky, el jefe del Departamento para las Relaciones Exteriores del Patriarcado de Moscú. El Congreso actual es una ocasión única para todo el mundo. Es una plataforma para la promoción del diálogo interreligioso. A partir del 2003, las reuniones del Congreso se desarrollan regularmente y reúnen inminentes representantes religiosos de todo el mundo. Quiero agradecer esta importante iniciativa a todas las organizaciones del foro, en particular al presidente del Kazajistán, Tokayev. El tema central del Congreso de los líderes de las religiones mundiales y tradicionales se convirtió en el refuerzo de la paz de las religiones, un tema que se hace siempre más actual. Dios, Jesús y los evangelios nos dicen que el mundo estará en paz
porque estará poblado de los hijos del Señor. El mundo debe resolver. Los líderes religiosos deben tener una posición importante y placar los sufrimientos de los que están afectados por los conflictos y tranquilizar los mismos conflictos. Estamos convencidos de que la declaración tiene disposiciones muy importantes, ante todo las palabras y las orientaciones morales para la superación de las que son las divergencias que llevan a los conflictos y las tensiones. Muy importante el pensamiento de mantener la diferencia, la diversidad mundial, cultural, religiosa, alrededor a la cual se reúnen las religiones, pero también los pueblos, aún manteniendo las propias identidades. En los países del espacio postsoviético sabemos bien cuán útil es un acercamiento de este tipo, por eso apoyamos el diálogo interreligioso. Es difícil la educación religiosa es un instrumento para prevención del terrorismo y del extremismo. Esto es muy importante para superar las desigualdades, las injusticias en el ámbito de la distribución de los recursos entre países desarrollados y los países del tercer mundo. Las cuestiones energéticas, alimentarias, son muy agudas hoy. Consideramos junto el pensamiento de dar más impulso a la cooperación entre los líderes religiosos, nacionales, y las instituciones gubernativas, gubernamentales y no gubernamentales, porque es muy importante superar las diferencias, poner fin a la competición por la hegemonía mundial. Queremos subrayar un hecho positivo, ya que la declaración de nuestro Congreso se basa sobre la creación del hombre y la existencia de Dios. Las palabras de Dios sobre los principios morales que nos fueron ofrecidos sean muy importantes para reforzar la autoridad de los líderes religiosos y transmitir esta declaración a toda nuestra sociedad. Estas palabras serán así escuchadas por muchas personas. Muy a menudo hoy se olvidan cuestiones sencillas que la humanidad ha mantenido. Las escrituras sagradas por muchos años, es decir, la fidelidad. Es muy importante que los líderes de las religiones mundiales y tradicionales hagan escuchar nuevamente estas palabras de fe. Es importante también subrayar que la declaración de los acentos estén puestos de manera justa. Agradezco a todos los participantes por la apertura al diálogo y por la comunicación que ha sido extremadamente generosa en estos días. A todos ustedes deseo paz, alegría espiritual y fuerza en el importante trabajo que llevan adelante. Gracias por su ministerio. Muchas gracias. Ashimbayev agradece también a su eminencia, Volokolamsky, el representante de la delegación para las relaciones internacionales del Patriarcado de Mosca. Ahora se da la palabra al representante oficial del Reino de la Arabia Saudita, el ministro para las Cuestiones Islámicas, Abdelatil Abdul Aziz Al-Asheko. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Tampoco en este caso tenemos la posibilidad de ofrecerles en simultánea de las palabras del representante de la República Arábica. Trataremos de hacer un resumen a medida que nos lleguen algunas de las declaraciones puntuales que él realice. Nos disculpamos con anterioridad ya por el hecho de que nosotros estamos retomando la traducción
del italiano de la intervención en ruso que ha realizado Antoni Volokalamski, el representante del Departamento de las Relaciones Exteriores del Patriarcado de Moscú. Disculpamos las imprecisiones. En este momento se está agradeciendo al presidente del país, al Papa, al imam de Al-Azhar, a los participantes en nombre del rey. También en este caso, las felicitaciones al presidente Tokayev por el buen resultado de este encuentro, el séptimo encuentro a partir del año 2003. Un encuentro que promueve el valor de la persona humana y del diálogo y de la paz. وأهمية دورهم في ترسيخ مبادئ الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف وكل ما يكون سببا في النزاع والشر بيننا. Se promueve el diálogo y la paz precisamente en este Palacio de la Paz y de la reconciliación conocido como la Pirámide de la Paz y la Reconciliación, una sala circular que está situada inmediatamente debajo del vértice del edificio en forma de pirámide, construida especialmente para este evento en 2004, terminada en 2006 por iniciativa del anterior presidente Nazarbayev. Esta instalación está concebida precisamente como sede permanente del Congreso y como centro mundial para el entendimiento religioso, la renuncia a la violencia y la promoción de la fe y de la igualdad humana. En este momento está hablando el representante árabe del rol de Arabia Saudita en la difusión de los valores del Islam, también de cómo han afrontado la pandemia de COVID-19. تدعم الجهود الدولية المشتركة في مكافحة الإرهاب والتطرف وتسهم بدور فاعل في تعزيز التواصل بين الحضارات من خلال رسالتها السامية القائمة على السلام والعدل والتسامح والاعتدال، مؤكدين على أهمية تعزيز قيم التعايش بين الأديان والحضارات والشعوب بمكوناتها المختلفة. وفي ختام كلمتي هذه En el felicitar, como dijimos, al presidente por los buenos resultados de este encuentro que promueve los valores de la persona humana y del diálogo y de la paz, el representante saudita ha afirmado que él mismo representa un punto para reforzar los valores comunes y volver a partir de ellos. Arabia Saudita, ha dicho, apoya todos los esfuerzos para contrarrestar violencias y terrorismos y apoya el diálogo por el bien que este aporta. Y ahora me agradece de nuevo al presidente antes de rezar. Agradece Maulina Shimbayev el continuo apoyo de Arabia Saudita en este congreso. Ahora la palabra va al rabín, no jefe ashkenazita sefardita, disculpen. כבוד נשיא רפובליקת קזחסטן, קסים ג'ומאר טוקייב, על הארגון, על הדאגה ועל ההתמדה שאתם מתמידים לקיים את הכנס הזה ולחבר לבבות, לחבר את כולנו, כי משותף רב לנו ואתם מכבדים את העולם כאשר אתם באים להדגיש זאת. תודה לכם מאוד על הארגון, על הפעילות, ושוב, גם על ההתמדה. אנחנו כבר רושמים בפנינו את הכנס השמיני. מכובדיי, בסידור התפילות של העם היהודי ישנה תפילה בקשה שאיתה פותחים בבוקר
את התפילה. אנחנו מבקשים שם בקשה מיוחדת מאוד. אנחנו מבקשים, אלוקים, עזור לנו, שנראה כל אחד מעלות חברינו ולא חסרונם. כלומר, אנחנו יודעים שגם ישנם חסרונות אצל השני, אבל אנחנו מבקשים מאלוקים שיעזור לנו להסתכל על הטוב אצל השני ולראות את המעלות של השני. ואז מוסיפים דבר חשוב מאוד, שנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי לפניך. כלומר, מבקשים מאלוקים עזור לנו לדבר אחד עם השני, וברגע שנדבר, כי אתה אבינו ואב אחד לכולנו, אתה האב שדואג לכולנו, והיות שכך... Lamentablemente, en este caso, no podemos ofrecerle las palabras del rabino jefe David Lau. שהנה כאן נאספים, וכפי שהזכיר כבוד האפיפיור מכובדי, הזכיר את הביטוי של סמל קזחסטן, שהוא כמו נשר. הנשר מתמסר לבנים שלו, וגם בסידור התפילה אנחנו מזכירים שאלוקים כמו נשר על גוזליו ירחף, והאכפתיות לחבר את כולם תחת כנפיים אחידות של שלום, של אחווה, של רעות, וזו ההדגשה החשובה כל כך של הכנס הזה. אבל אני מבקש לא להסתפק במילים, אלא אני מבקש לפנות אליכם, מנהיגי הדתות מכל רחבי העולם, בכנס החשוב הזה, במושב הנעילה של הכנס. אחריו חוזר כל אחד לביתו, לקהילתו ולקהל מאמיניו. אני מבקש מכם, השמיעו את כולכם. Este rabino jefe, David Baruch Lau, es efectivamente el rabino jefe ashkenazanita de Israel. Fue una de las personalidades que han saludado al Papa Francisco en estos días y con las que se ha encontrado en la finalización de la apertura del Congreso, así como también el rabino jefe sefardita, Yosef, el arzobispo Urmas Vilma, que es el jefe de la delegación de la Federación Luterana Mundial y jefe de la Iglesia Evangélica de Estonia, el patriarca ortodoxo de Jerusalén, Teófilo III, el metropolita Volokolamsk, presidente del Departamento para las Relaciones Eclesiásticas Externas del Patriarcado de Moscú, a quien hemos escuchado, el gran muftí del Kazajistán y jefe de la Administración Espiritual de los Musulmanes Kazajos, Taganuli. Bueno, son muchas otras también las personalidades que el Papa seguramente habrá encontrado durante su participación en este encuentro. De algunos de ellos tenemos algunas fotografías, por breves momentos, por un saludo. El sumo pontífice se ha sentado a intercambiar algunas palabras. שווים אנחנו ומודים לנשיא הרפובליקה של קזחסטן שחיבר אותנו, ועם המסר הזה נשוב לארצותינו, לבתינו, לקהילותינו. Quisiéramos realmente poder ofrecerle las palabras del rabino jefe ashkenazita de Israel, un discurso muy vehemente, el que está pronunciando, no está leyendo el discurso. Esperamos tener un poco más de información después, si es posible. Vuelve la palabra a Maulin Ashimbayev, el jefe del Senado del Parlamento de la República de Kazajistán. Құрметті форумға қатысушылар мен меймандар, әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің 7-ші съезін қорытындылау үшін сөз Қазақстан Республикасының президенті, жоғары мәртебелі Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа беріледі. Аса қадірлі меймандар, құрметті съезге қатысушылар,
Қазақ жері 2 күннен бері түрлі мәдениеттердің сындарлы сұхбат орталығына айналды. Дүние жүзіндегі беделді дін басшылар бір шаңырақтың астында жиналды. Сіздер барша адамзаттың күш-жігерін ортақ мүддеге жұмылдыру үшін әлемнің әр түкпірінен келіп отырсыздар. Осының өзі дінаралық келісім мен ынтымақтастықтың қаншалықты маңызды екенін. La palabra a Kasim Tokayev, el presidente de la República del Kazajistán, sentado a la izquierda del Papa Francisco. El Papa está compartiendo la mesa con el presidente del Senado también, el rabino jefe Ashkenazita. Әлем құру жолындағы іс-әрекетімізге оң ықпалын тигізеді деп санаймын. Мен алқалы жиынға арнайы келген әлемдік деңгейдегі рухани көшбасшыларға зор алғыс айтамын. Сондай-ақ біздің бастамамызға қолдау көрсеткен саясаткерлер мен халықаралық ұйым өкілдеріне шынайы ризашылығымды білдіремін. Форумды өткізуге белсене атсалысқан. No tenemos la posibilidad, lamentablemente, de ofrecerles la traducción de las palabras del presidente de la Nación, pero conceptos que han sido reiterados en el curso de este encuentro, de este congreso de 3 días, de 2 días, han sido seguramente comprometerse para que la libertad religiosa no sea un concepto abstracto, como ha dicho el Papa Francisco en este discurso, en su último discurso, que sea un derecho concreto, ha pedido el Papa. Es importante defender para todos el derecho a la religión, a la esperanza, a la belleza, al cielo, porque no solamente Kazajistán es un dorado sol en el cielo, sino también cada ser humano, cada hombre y cada mujer, si entra en la relación con lo divino, puede irradiar una luz particular en la tierra. Es necesario decir no a la confusión, pero también no a la separación entre política y trascendencia, porque las más altas aspiraciones humanas no pueden ser excluidas de la vida pública y relegadas al mero ámbito privado. Quien desee expresar de manera legítima su propio credo debe ser amparado siempre y en todo lugar. Por eso, en este Congreso se ha pedido con firmeza a los gobiernos y a las organizaciones internacionales competentes que apoyen a los grupos religiosos y a las comunidades étnicas que han sufrido violaciones a sus derechos humanos, a sus libertades fundamentales y también violencia por parte de extremistas y de terroristas, también como consecuencia de las guerras y de los conflictos militares. Most importantly, they have focused their thoughts. El Papa ha reiterado la urgencia de la paz, porque esto es algo que ha dicho en diferentes oportunidades el Sumo Pontífice, cualquier conflicto militar o foco de tensión y de enfrentamientos hoy en día no puede, en este mundo globalizado, más que tener un nefasto efecto dominó y compromete seriamente el sistema de las relaciones internacionales. Por eso la declaración exhorta a los líderes mundiales a detener los conflictos y el derramamiento de sangre y a abandonar las retóricas agresivas y destructivas. Must be reflected not only in the spiritual area, but also in the socio-economic development of states and international politics. One of the most important topics was how to overcome inequalities of all kinds, since they are a source of national upheavals and global crisis. Special emphasis was placed on digital and gender issues, on the importance of education, and on the role of religion in eliminating social divides. Another fundamental objective was the search for ways to strike a balance between economic growth and spiritual progress. En los finales de esta clausura de este 7º Congreso de Líderes Mundiales y Religiosos, Spiritual and technological development.
Dear que participants, ha tomado gran fuerza después de los sucesos del 11 de septiembre de 2001, que ha motivado a reaccionar, efectivamente a reaccionar juntos, como ha recordado el Papa durante su discurso, en ese clima incendiario que la violencia terrorista quería provocar y que amenazaba con hacer de las religiones un factor de conflicto. Matrices que lamentablemente en algunos casos siguen encendidas, por eso han querido los líderes, si quieren, los líderes religiosos reencontrarse cada 3 años en este Congreso para reafirmar la esencia verdadera de las religiones. La declaración de este Congreso afirma que el extremismo, el radicalismo, el terrorismo y cualquier otra incitación al odio, a la hostilidad, a la violencia y a la guerra, cualquier motivación u objetivo que se propongan, ha recordado el Papa Francisco, no tienen relación alguna con el auténtico espíritu religioso y han de ser rechazados con la más resuelta determinación. Han de ser condenados sin condiciones y sin peros. Once again, my sincere gratitude to all of you, and let's walk together for the sake of peace, tolerance, and cooperation. I wish everyone well-being and peaceful life. A todos el deseo de paz del presidente de la República de Kazajistán. Қасым-Жомарт Кемелұлы съезге қатысып, мазмұнды баяндама жасап, бейбітшілік, келісім және диалог идеяларын дәріптеуге үлкен үлес қосқаныңыз үшін барша қатысушылардың атынан сізге шынайы алғыс білдіруге рұқсат етіңіз. Уважаемые участники и гости форума, выражаю искреннюю признательность главам делегаций и всем участникам съезда за поддержку нашего форума и большой вклад в укрепление диалога между религиями, культурами и народами. От имени секретариата съезда хотел бы еще раз отметить твердое... Mensajeros de la paz y la unidad, el lema de este viaje apostólico, escrito en lengua kazaja y en ruso. Vemos el logo el logotipo de este viaje, que presenta una paloma con una rama de olivo, cuyas alas están representadas por 2 manos unidas que simbolizan las de los mensajeros de la paz y la unidad. Un corazón dentro de las alas que representa el amor, fruto de la comprensión mutua, la cooperación y el diálogo. Los colores utilizados, azul y amarillo, los mismos que los de la bandera de Kazajistán, amarillo y blanco los de la bandera del Vaticano, el verde de la rama de olivo. No tenemos lamentablemente el logotipo del viaje en imágenes. Simboliza la esperanza. El logo que está siendo visualizado en esta sala circular es aquel del Congreso de los Líderes de las Religiones mundiales y tradicionales. Es importante subrayar que la libertad de culto promovida por el expresidente Nazarbayev ha sido continuada por el presidente Tokayev, aunque en el marco de una nueva ley de 2011 que prohíbe todas las actividades religiosas no registradas para evitar la posible aparición o funcionamiento de grupos islámicos radicales violentos. En este contexto, la iglesia local ha podido seguir desarrollando libremente sus actividades tal y como lo estableció un acuerdo firmado en el año 1998.
Entre ellas se encuentran las actividades sociales llevadas a cabo en particular por Cáritas Kazajistán, que ha estado en primera línea en la asistencia a los segmentos más pobres y vulnerables de la población desde el año 1997. Tres palabras ha destacado el Papa Francisco de la Declaración del Congreso: la paz, más aún la urgencia de la paz, porque cualquier conflicto militar o foco de tensión y de enfrentamiento hoy no puede, repetimos, tener más que un efecto dominó. Si falta la paz es porque falta el cuidado, la ternura, la capacidad de generar vida, lo que ha llevado a la segunda palabra, la mujer que da vida al mundo, que es camino hacia la paz. Por eso ha pedido que los líderes apoyen su dignidad y mejoren su estatus social, y también que se les confíen roles y responsabilidades mayores. Finalmente, la tercera palabra fue los jóvenes, tercera palabra destacada por el Papa. Ellos son mensajeros de paz, de la unidad del hoy y del mañana. En manos de ellos se pongan oportunidades de instrucción, no armas de destrucción. Concluye así el evento de este 38º Viaje Apostólico Internacional del Papa Francisco. Les agradecemos por haber estado en compañía con nosotros. El Papa regresa a Roma esta tarde directamente desde aquí al aeropuerto. Gracias por haber estado en compañía con nosotros. Alabado sea Jesucristo, Laudetur Jesus Christus.